El laberinto del fauno. ¿Qué es realmente? ¿Un cuento de hadas oscuro para adultos? Sí, claro, pero es muchísimo más. Hoy vamos a sumergirnos en esta obra maestra de Guillermo del Toro, pero con una lupa muy especial, la de la psicología de Carl Jung. Vamos a intentar descifrar juntos qué significan de verdad todos esos símbolos que se esconden en la película. Y es que desde el minuto uno la película nos pone sobre la mesa dos mundos totalmente opuestos. Por un lado tenemos la España de 1944, pura posguerra, un orden militar brutal, todo rígido, gris, y por otro, de repente, un mundo de fantasía que parece, pues eso, una vía de escape. Pero ¿es solo eso? ¿Una simple huida? ¿O quizá es algo mucho más profundo, algo que nace directamente de la psique de Ofelia? Bueno, para poder entenderlo, tenemos que hablar de un concepto clave en la psicología de Jung. Se llama individuación. Suena un poco técnico, ¿verdad? Pero en el fondo es algo muy sencillo. Es básicamente el viaje de toda una vida para llegar a ser, pues, nosotros mismos, completos. Se trata de integrar todas nuestras partes, tanto las que nos gustan, las luminosas, como las que no tanto, nuestras sombras. Y aquí, justo aquí, está el corazón de este análisis. La aventura de Ofelia por el laberinto no es una huida, para nada. Es, en realidad, un mapa. Un mapa cinematográfico de su propio viaje de individuación. Es un viaje hacia su centro, hacia su yo más auténtico, justo cuando el mundo de fuera amenaza con hacerla pedazos. Venga, pues vamos a empezar a desgranar esto. Empecemos por el símbolo más evidente, el que da título a la película, el laberinto. Porque claro, no es solo un montón de pasillos de piedra, ¿verdad? Es mucho más. Es literalmente la geografía de la mente de Ofelia. Fíjense en los detalles. Su diseño es todo curvas, orgánico, casi como algo vivo. Es lo contrario a la rigidez, a las líneas rectas del cuartel militar del capitán Vidal. ¿Y cómo llega Ofelia hasta él? No lo hace con un mapa ni con la razón. No, llega siguiendo su intuición. Pero lo más importante de todo, y esto es clave, es que en este laberinto el objetivo no es encontrar la salida, es encontrar el centro. Y ese centro, simbólicamente, es el sí mismo, o sea, el núcleo más profundo y verdadero de una persona. Claro que en este viaje por el inconsciente, Ofelia no está sola. Tiene un guía. Y menudo guía. Una de las criaturas más fascinantes y ambiguas que ha dado el cine, el fauno. Es que el fauno no es un personaje plano para nada. Encarna varios arquetipos a la vez. Por un lado es el anciano sabio, esa voz que te da el consejo que necesitas. También es un psicopompo, una palabreja que significa algo tan poético como guía de almas. Alguien que está a caballo entre el mundo real y el interior. Y aquí viene lo más interesante. También es la sombra. Es ambiguo. No sabes si fiarte de él, no es del todo bueno, pero tampoco parece malo. Y eso obliga a Ofelia a pensar por sí misma. De hecho, esta idea lo clava. Su propio cuerpo, mitad hombre, mitad animal, ya nos está diciendo algo. El fauno es la personificación de esa dualidad que todos llevamos dentro, esa lucha constante entre nuestros instintos, lo más animal, y nuestra parte racional, lo civilizado. Y esto, inevitablemente, nos lleva a pensar, ¿qué figuras así tenemos dentro? ¿Qué voces internas nos guían, pero al mismo tiempo nos retan, nos hacen dudar? Porque reconocer esos faunos internos es una parte fundamental de nuestro propio viaje. Muy bien, pues si ya tenemos el mapa, que es el laberinto, y al guía, que es el fauno, ahora vamos al meollo del asunto, las pruebas. Porque las tres tareas que le encomienda a Ofelia no son, ni mucho menos, pruebas sacadas de un cuento sin más. No, son 3 pasos psicológicos, 3 etapas clave. La primera, la del sapo, la obliga a enfrentarse con lo instintivo, con lo que está reprimido. La segunda, la del hombre pálido, es una prueba de voluntad. Aquí desobedecer no es un fallo, es un acto de reafirmación. Y la tercera, la prueba final con su hermano, es la definitiva. Es el momento en el que tiene que elegir entre su propia brújula moral o la obediencia ciega. O sea que lo importante aquí es que cada prueba la hace un poquito más ella misma, un poco más autónoma. Está aprendiendo a plantarle cara a la tiranía y sobre todo a fiarse de su propio criterio. En resumen, está forjando su propia identidad, ladrillo a ladrillo. Pero lo que es absolutamente genial de la película es cómo este mundo de fantasía no es un universo separado. Es un espejo que refleja de forma simbólica la brutalidad del mundo real. Porque los verdaderos monstruos no siempre tienen cuernos o garras. Miren esta comparación, es que es escalofriante. El hombre pálido, ese monstruo que se sienta a la mesa a devorar niños, es el reflejo exacto del capitán Vidal. Son la misma figura. Ambos son el arquetipo del padre terrible, esa autoridad que en lugar de proteger y nutrir, devora.
Uno lo hace de forma literal, fantástica. El otro lo hace en el mundo real, con su tiranía y su violencia. Y este juego de espejos no se queda ahí. Pasa lo mismo con las figuras maternas. Por un lado está Carmen, la madre biológica. Es una figura trágica, debilitada, incapaz de proteger a su hija. Y por otro lado tenemos a Mercedes. Ella es la verdadera madre protectora. Representa lo que en términos junguianos se llama eros. Y ojo, no hablamos de amor romántico, sino de la fuerza de la conexión, del cuidado y de la vida que resiste en silencio. Volvamos un momento a Vidal, porque no es solo el malo, es la encarnación de la sombra colectiva. O sea, representa toda la oscuridad que una ideología, en este caso el fascismo, reprime pero que sigue ahí. Es puro orden, pura regla, pero sin una pizca de compasión o humanidad. Un narcisismo enfermizo, totalmente ciego a cualquier cosa que no sea material. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la gran pregunta. ¿Por qué esta película nos sigue tocando tan adentro? ¿Por qué importa hoy? La pregunta del millón, la que todo el mundo se hace al final. ¿Pasó de verdad? ¿O estaba todo en la cabeza de Ofelia? Pues bien, desde la perspectiva de Jung, esta pregunta en realidad no es la correcta. Como el propio Jung decía, el mundo interior, la psique, tiene su propia realidad, y es una realidad tan válida como la de fuera. Lo que soñamos o imaginamos tiene un efecto muy real en nuestra vida. Así que la pregunta no debería ser ¿fue real?, sino más bien ¿qué función cumplió? ¿Para qué le sirvió a Ofelia todo este mundo? Y la respuesta es que le sirvió para sobrevivir. Fue el lenguaje simbólico que su propia mente creó para poder procesar un horror que de otra forma habría sido insoportable. Y es aquí donde la película se vuelve tremendamente actual. Nos habla de resiliencia, de cómo, para soportar la vida, a veces necesitamos crear nuestras propias historias. Y también nos deja una advertencia muy seria. Si no te atreves a mirar tu propia oscuridad, esa oscuridad no se va. Al contrario, acaba saliendo hacia afuera, convertida en autoritarismo y violencia. Al final, El laberinto del fauno es un canto a la asombrosa capacidad de la psique humana, a esa fuerza interior que tenemos para generar los símbolos que necesitamos para sanar y para completarnos, incluso cuando todo alrededor es oscuridad absoluta. Hay una idea muy bonita, inspirada en todo esto, que el alma habla a través de imágenes, y el cine, como si fuera un sueño, es una de sus voces. Películas como esta son justo eso, sueños colectivos que nos permiten entendernos un poquito mejor. Y para cerrar, queda una última reflexión en el aire. Porque el viaje de Ofelia, al fin y al cabo, es universal. Todos recorremos laberintos internos, nos enfrentamos a pruebas y nos encontramos con guías de los que no sabemos si fiarnos. La pregunta es, ¿somos capaces de reconocerlos cuando nos los cruzamos?